Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de los encuentros PAC que hemos programado para este periodo 16-4. Recordarles que estos encuentros tienen como objetivo fortalecer las competencias que ustedes necesitan como estudiantes nuevos de la UNAD. Dentro del proceso de apropiación de esta metodología de la universidad, es importante identificar qué habilidades se necesitan en este primer periodo, qué dificultades tenemos y también cómo podemos superar, digamos, esas situaciones que se presentan y que pueden impedir o afectar nuestro avance académico y nuestro paso, en este primer periodo en la universidad. Entonces, es importante su participación en estos espacios y esperamos que sea muy participativo el encuentro del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Nuestro encuentro de hoy se llama Dejando mi huella unadista. Lea, piense y propone. Y vamos a mirar cuál es la temática que nos proponen, cuál es el objetivo de esta sesión. Recordarles que estos espacios se busca que sean interactivos, participativos, que nosotros estemos durante todo el encuentro y también que registren su asistencia como parte del proceso de participación. Nosotros realizamos, además de este encuentro, varios encuentros durante el periodo, en este primer periodo, para acompañarles en su proceso. Entonces vamos a estar pendientes también de esa programación que les vamos a compartir. Primero, el propósito del encuentro. Dentro de nuestra agenda también tendremos una reflexión inicial. Vamos a hablar de pensamiento crítico, de liderazgo. Tenemos una actividad práctica para que ustedes la desarrollen, una actividad de tipo autónomo, una reflexión final y el cierre de nuestro encuentro. Esa es nuestra agenda programada. Y le quiero dar paso a nuestra consejera Neji Smith Pérez, que nos acompaña desde Leticia. Adelante, profe Neji, con su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Como menciona el profe José, mi nombre es Neji Smith Pérez, estoy desde la UDR Leticia y también pues estoy aquí para apoyarlos y orientarlos en este proceso académico de este periodo 1604. Vamos a dar continuidad, profe. Entonces, el propósito de este encuentro, de esta sesión, es brindar estrategias que permitan a ustedes, como estudiantes de primera matrícula, de primer periodo, poner en práctica el pensamiento crítico y el liderazgo en su proceso académico en la UNAD. Ustedes como estudiantes van a tener que fortalecer el pensamiento crítico porque aquí en la UNAD se busca formar estudiantes que sean muy analíticos, que sean conscientes de su realidad y que busquen transformarla de manera positiva. Nosotros en nuestro entorno, en nuestra región, en nuestras comunidades vemos muchas situaciones, ¿cierto? Que desde nuestra formación nosotros podemos ayudar a mejorar, ¿cierto? Fortalecer. Analizamos, ¿cierto?, las diferentes situaciones desde el pensamiento crítico, desde el pensamiento analítico, desde el pensamiento estratégico y buscamos, junto con las comunidades, aportar a una solución. Entonces, qué bueno que desde ya vayamos pensando en cómo va a ser ese liderazgo nuestro y cómo vamos a aportar de manera positiva y propositiva ante las situaciones que se presentan. Y esta frase inicial, nos invita a reflexionar. Dice, muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento. Mortales o inmortales, en realidad pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes, justificaciones, explicaciones, formas de consuelo, sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula. Estas son las palabras de un libro de Anne Rice, donde el personaje, que es un vampiro, Marius, expresa la frase que les acabo de compartir. Entonces, es importante analizar aquí esos elementos, ¿sí? Y es que, muy pocos buscan el conocimiento, ¿sí? Muy pocos preguntan, muy pocos cuestionan la realidad, muy pocos buscan lo desconocido. Al contrario, buscamos como más bien quedarnos en nuestra zona de confort, como aprender lo mínimo, como que solo lo que nos dan y ya no buscamos más, solo lo que nos sugieren. Entonces, por ejemplo, en el curso que estamos matriculando nos sugieren apropiar tal cosa, entonces nosotros como que no vamos más allá,
a duras penas leemos lo que nos dan en el curso y no tratamos de buscar un poco más. O sea, aquí nos invitan precisamente, que pues, ese es el temor de muchas personas. Preguntar es abrir la puerta a un torbellino, ¿cierto? Porque cuando nosotros preguntamos, te vienen muchas respuestas que van a ampliar nuestro conocimiento, que nos van a cuestionar también, ¿cierto? Que nos van a sacar de esa zona de confort. Y por eso, pues, vamos a hablar del pensamiento crítico. ¿Qué entienden ustedes por pensamiento crítico? Porque a veces nosotros pensamos que una persona con pensamiento crítico es una persona que se la pasa criticando a los demás. Y resulta que no. Vamos a mirar a ver en qué consiste. Acá en el chat les dejo el enlace de asistencia. Por acá la profe ya las ha compartido para que ustedes tengan presente diligenciarlo durante el encuentro. Entonces, el pensamiento crítico, ¿cierto? Es algo racional. Decidir qué hacer, qué creer, qué decidir, buscar diversas fuentes de información. Y pues nosotros tenemos hoy en día un acceso, lo llamamos la sociedad del conocimiento y la información, porque tenemos un acceso muy grande a diversas fuentes de información, diversas fuentes de noticias, diversas fuentes de conocimiento. Y nosotros lo que queramos aprender hoy en día, se puede decir que no hay muchas limitaciones para acceder a ese conocimiento. Si yo quiero aprender a tocar la guitarra, entonces encuentro muchísimos recursos, incluso gratuitos, mediante los cuales yo puedo aprender, dar esos primeros pasos e incluso ser un nivel avanzado, ¿cierto? De manera autónoma, de manera autodidacta, sin necesidad de entrar a una academia de manera formal, yo puedo tener unos avances, ¿cierto? Y ser incluso un buen músico de manera, eh, no necesariamente formal, pero sí por lo menos tener unas bases. Entonces, esto es importante dentro del pensamiento crítico, ¿cierto? Buscar diversas fuentes de información. Y también es importante seleccionarlo, porque pues no todo lo que nos dan nos sirve, ¿sí? Si ustedes van a buscar un tutorial sobre algún tema, no toda la información será válida, será confiable, será relevante o nos sirve a nuestro contexto, a nuestro entorno, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese criterio propio para discernir qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos aporta o qué es lo que nosotros podemos utilizar en el momento. Dentro de ese proceso de razonamiento hay que establecer un propósito, identificar el problema, analizarlo, formular cuáles son nuestras estrategias de solución y evaluar, elegir y actuar evaluando los procesos y los resultados. Aquí es importante que ustedes tengan presente pues que nosotros ante cualquier situación problemática hay una serie de pasos para buscarle la solución, primero analizando el verdadero problema o pueden incluso ser muchos problemas, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a analizar, se desprende una serie de situaciones que a veces nosotros no teníamos en cuenta inicialmente. ¿Por qué es conveniente tener habilidades cognitivas de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación? Porque será importante que nosotros eh, analicemos, evaluemos, ¿sí? Es importante que nosotros busquemos ampliar el conocimiento, ampliar nuestra visión sobre un tema o un problema. Si nosotros fortalecemos ese pensamiento crítico, ¿será que vamos a ser más exitosos? ¿Tendremos mejores calificaciones? ¿Qué opinan ustedes? Los quiero escuchar. Vamos a ver por acá quiénes están conectados. Yo sé que hay varios estudiantes muy juiciosos. Por aquí veo a Angie, Dani, Darwin, Diangimar, Erika, Isabela, Heidi, Joana, Juan Bernal, Laura Alfonso, Lisette, María, María Paula Garzón, Marisela, eh, aquí también vemos que está Patricia, está Saray, Shirley, Yarly, Yesenia, Yoleidy. Entonces, para todos va esta pregunta, ¿sí? Entonces tengamos presente esa reflexión que estamos haciendo inicialmente. ¿Será que vamos a tener más éxito si nosotros fortalecemos el pensamiento crítico? ¿Qué me dicen ustedes? A ver qué nos escriben por acá en el chat. Sí, ampliemos la respuesta. A ver, ¿por qué será?
Recordemos que nosotros, pues, pensamiento crítico lo usamos en todas las dimensiones, en todos los entornos donde nos estamos desenvolviendo, ¿cierto? No solo a nivel educativo, sino a nivel laboral, en las relaciones sociales, familiares. Si yo hago parte de una empresa, si hago parte de una comunidad, de una junta, si voy a la iglesia, siempre debo tener en cuenta el pensamiento crítico para analizar las situaciones e incluso para relacionarme con otros. Un estudio de 1.100 estudiantes universitarios se encontró que los estudiantes con mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mejores promedios en sus calificaciones. Entonces, desde el inicio nos dicen hay que cuestionar nuestra realidad, ¿sí? No se trata de ser desobedientes y negativos y apáticos con todo, pero sí por lo menos analizar, ¿cierto? A veces el llevar la contraria, decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿cierto? Yo tengo otro punto de vista, eso es importante manifestarlo. Y es bueno cuando en una clase, por ejemplo, en un encuentro se hace un debate y le dicen al docente no estoy de acuerdo con su planteamiento o entre estudiantes se pueden analizar diversos puntos de vista de manera respetuosa, es para compartir lo que cada uno piense, lo que cada uno visualiza e incluso para llegar a acuerdos. Entonces, el pensamiento crítico debe hacer parte de nuestra vida, de nuestra realidad cotidiana también. Los pasos que nos sugieren aquí para tener pensamiento crítico son primero identificar el problema. Tengan presente ustedes, cuando van a identificar un problema nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estará pasando eso? ¿Y qué suposiciones hago yo al respecto? ¿Sí? Entonces analicemos, por ejemplo, una situación en nuestra comunidad, que yo hago parte de una vereda y tenemos una afectación, una problemática entre vecinos, un malentendido. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucede eso? ¿Sí? ¿Qué me imagino yo que está pasando? Porque eso también es importante ver las hipótesis que se presentan, las que yo tengo y las que tienen los demás. Pero ya no me quedo yo con lo que me imagino, sino que voy a investigar, voy a recopilar información relacionada con el problema, datos, estadísticas, información sobre situaciones similares que hayan ya sucedido, comentarios de los demás, mucho más. Entonces, aquí es importante que yo no me quede con lo primero, con lo inicial, sino que yo vaya más a fondo, a profundidad. Hay que hacernos preguntas, ¿sí? Entonces, dentro de las preguntas, ahí también miramos cuáles son las suposiciones que yo mismo hago, cuáles son las variables que no he considerado, cómo evalúo yo la información desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas, y si hay algo que yo no tenía en cuenta, pues tenerlo en cuenta. Ya analizando todo esto, buscamos la mejor solución, ¿sí? ¿Cuál es la conexión entre la causa y el efecto, cierto? Entonces, toda situación deriva en unas consecuencias. Entonces, cómo cambiar la situación inicial cambia también las consecuencias. Y tenemos presente, por ejemplo, si nos encontramos ante un problema complejo, el hecho de analizar todas las variables nos permite encontrar mejores soluciones. Porque pues a veces hay problemas que no tienen una única solución, hay que analizar diversos caminos. Y presentar la solución, esto es importante, ¿cierto? Cómo yo llego a una conclusión y cómo la explico a los otros para que eso sea convincente y sea tomado en cuenta, ¿sí? Porque hay personas que pueden tener la razón, pero no saben cómo explicarlo, ¿cierto? Hay personas que analizan una situación, pueden llegar a unas conclusiones importantes, pero no tienen la habilidad de darlo a conocer a los demás de manera asertiva. Entonces, nosotros, nuestra comunicación siempre debe ser asertiva. Y lo último, ya con la decisión tomada, es evaluar si funcionó, ¿sí? Si se resolvió el problema, o se generaron otros, o qué lecciones positivas o negativas podemos aprender para la próxima vez. Les voy a compartir acá un video precisamente que habla del pensamiento crítico y vamos a reflexionar al respecto. Entonces, les voy a compartir por acá para que ustedes estén atentos. Hoy te explicaré qué es el pensamiento crítico, sus características, habilidades, te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica.
El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo, y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente.
extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. Ejemplos reales de pensamiento crítico. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. ¿Tus amigos tienen siempre la razón? Ya hemos terminado con este video. Listo, muy bien. Yo les quiero escuchar si alguien quiere compartir alguna frase del video que les haya llamado la atención, teniendo en cuenta que nos dan información muy valiosa sobre lo que estamos hablando. Alguien que quiera participar ahí en el chat o encendiendo su micrófono, levante su manito y nos da a conocer su punto de vista o qué le llamó la atención. Buenas tardes, profes. Bienvenido. ¿Me escuchan? Bueno, yo tengo algo para decir, no sé, tengo una pequeña duda y es que, según el video, el pensamiento crítico se da básicamente en busca de una verdad. ¿Es así? ¿O interpreté mal la información? Sí, es parte de ello, sí. Y entonces, seguido de eso, pienso que el pensamiento crítico también nos debe llevar a que no solamente puede haber una verdad, sino puede haber varias verdades en un mismo contexto, ¿sí? Entonces, muchas veces mi verdad no es la verdad para el otro, ¿sí? Pero no quiere decir que la verdad del otro no sea válida, ¿sí me hago entender? Y solo el pensamiento crítico me da esa posibilidad de discernir o diferenciar entre varias verdades. Obviamente, en contextos diferentes se puede dar, como no se puede dar sin una sola verdad. No sé si me estoy haciendo entender con mi punto. Ujú. Claro que sí. Pues, profe José, digamos que el pensamiento crítico es flexible, ¿no? Como él mismo lo menciona, eh, implica estar dispuesto a considerar múltiples perspectivas o puntos de vista. Puede ser que, como el estudiante lo menciona, puede ser verdadero para una persona o falso para otro, o lo puede tomar de una forma negativa o positiva. Entonces, es flexible de acuerdo a las características, ¿cierto? Puede ser objetivo, puede ser detallado, puede ser a manera de evaluar o de identificar un sesgo o una suposición. Entonces, digamos que es un proceso de análisis y evaluación, ya sea, puede ser o sea, siempre tiene que ser de forma respetuosa lo que se vaya a comentar o en relación a lo que se vaya a hablar, ¿cierto? Pero esa manera de análisis o de evaluación, lo que implica considerar de manera objetiva una información. Entonces, pues siempre lo que trae es mejorar o tratar de mejorar una toma de decisiones, aumentar la comprensión de la información, o fomenta la creatividad, o de pronto también despliega pues como una nueva conversación, ¿sí? Un nuevo tema de conversación entre los estudiantes, es lo que se viene evidenciando en los trabajos colaborativos. De pronto más adelante van a tener la experiencia de poder digamos, de alguna forma, desarrollar ese pensamiento crítico en diferentes trabajos o en diferentes aspectos. Excelente. Y le Muchas damos la gracias. palabra también por acá a Erika Marcela, que está levantando la mano. Erika. Buenas tardes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero. Sí es necesario como que cada uno tenga su punto de vista, sin dejar a un lado de observar todos los puntos de la lista, ¿cierto? Pero también es muy necesario que si uno tiene una idea o
un raciocinio sobre algo, defender con puntos de vista, o sea, acertados, o sea, con cosas aterrizadas. No simplemente porque otra persona le diga, no, es que es azul, pero es que yo lo veo verde. Entonces, porque la otra persona me dice que es azul, entonces ya no va a ser verde. Entonces tenemos que ser como también muy respetuosos en el punto de vista de otro, pero también respetar los principios de que cada uno tiene. Y por acá hay aportes interesantes en el chat que estaba leyendo. Por ejemplo, Lisset Leo nos dice que al fortalecer el pensamiento crítico adquirimos habilidades para desenvolvernos en todos los ámbitos. Sabemos qué responder, la manera de responder en situaciones inesperadas. Siempre es importante investigar, analizar, informar y formarnos para lograr más crecimiento personal, más que para cumplir con un deber, hacerlo por uno, para mejorar día a día. Saray nos dice que se tiene más éxito ya que el pensamiento crítico ayuda a fortalecer los pensamientos y las habilidades en relación a lo que estábamos preguntando anteriormente. Y Diana nos dice que el pensamiento crítico es ir más allá de la información que vemos, ¿sí? Importante también aquí el aporte de Maye, que dice que el ser crítico nos permite tener un criterio propio y no dejarnos convencer de los demás en cuanto a la toma de decisiones y ese tipo de cosas. Mi verdad no es la verdad para el otro en muchas situaciones, ¿cierto? Eso es importante tenerlo presente. Lizeth complementa acá diciendo que tiene mucha coherencia, todo depende también como de las perspectivas, del contexto. Considero que no hay una verdad absoluta, cada quien tiene su punto de vista y no es mal y es respetable. Lo que sí considero importante es que siempre se debe justificar, tener una base sólida. Nos dicen por acá, Nilda, que el pensamiento crítico es la habilidad humana para analizar y evaluar la información de manera objetiva. Y JD nos dice que es la forma humana de tomar decisiones reflexivas en los supuestos, las ideas, las evidencias y las posibles soluciones. Imaginemos una problemática, una comunidad, una vereda. Vamos a decir que una vereda, por ejemplo, quiere hacer su acueducto. Y entonces esta vereda, entonces ellos votan. Dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, no, que por acá. Entonces dicen, no, esta es la ruta por la cual nosotros podemos traer el agua para nuestro producto veredal. Y entonces, listo, 99 personas votaron que sí, que por ahí. Entonces, la ruta más corta, ¿cierto? Se ve más fácil por ahí. Y hay una persona que dice, no, yo pienso que por ahí no. Pienso que es mejor darle la vuelta a la montaña y esa sería la solución más efectiva para que el acueducto dure más tiempo. Esa persona dice, mire, yo conozco el terreno, he vivido, he pasado muchos años por ahí, he trabajado por esos lados, sé que por ese lado se desliza, y entonces ellos dicen, no, lo sometemos a votación, y entonces 99 dijeron, por ahí, la ruta más fácil, y el señor dijo, no, darle la vuelta a la montaña. Más tuvo más montaña, más manguera, digámoslo así, pero es mejor por ahí. Y entonces tomaron la decisión de lo que digan las mayorías. Por eso es que a veces dicen que las democracias hay espacios donde a veces no funcionan. Y resulta que a la final la persona que pensó diferente era quien tenía la razón. Entonces a veces en el pensamiento crítico es importante forjarnos nuestro punto de vista y tratar de darlo a conocer, ¿cierto? Que se tenga en cuenta nuestra opinión, por qué nosotros pensamos diferente a lo que piensa la mayoría, ¿sí? Y en muchos casos nosotros llevamos a veces la contraria a lo que dice el mundo, ¿no? Pero ¿cómo así que dicen que esto tiene que hacerse así, siempre se ha hecho así? ¿Y por qué no se hace de otra manera? A veces, por ejemplo, en estas empresas muy antiguas, dicen, no, es que siempre hemos manejado las cosas aquí y es la única forma que funciona. Y llegan de pronto nuevos profesionales, recién graduados, con nuevos puntos de vista de cómo funciona el mundo y desean como hacer cambios. Y a veces los cambios son positivos. Entonces, no debemos tenerle miedo al cambio, a adaptarnos. No debemos tenerle miedo a pensar de manera crítica y a expresar nuestro pensamiento. Este tema lo tocamos porque ustedes como estudiantes humanistas van a tener acceso a muchísima información, pero no toda nos sirve, no toda es pertinente, no toda se requiere en nuestro proceso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están estudiando un curso en la UNAD, ustedes van a adquirir unas competencias, ¿sí? Y yo estoy en el curso, por ejemplo, que el curso se llama Biología Celular y Molecular. Yo estoy a través de ese curso adquiriendo unas competencias que hacen parte
habilidades que necesito en mi programa. Por ejemplo, si yo estudio seguridad y salud del trabajo, necesito de ese curso. Pero lo que me da el curso, ¿cierto? Es una base mínima. Entonces tengo un mundo de información que me permite complementar mi aprendizaje. Pero ese mundo de información que está ahí en los libros, en el internet, es el mundo de información que está en las bibliotecas virtuales, en muchos espacios donde yo puedo conseguir, pues me sirve en tanto a que yo lo sé seleccionar. No necesito aprender tantas cosas, sino lo que yo realmente necesito para ejercer mi profesión, para adelantar mi labor. Entonces, ustedes tienen que aprender a pensar de manera crítica también durante su formación, cómo de qué manera yo trato de identificar o priorizar lo que yo necesito aprender. Y yo termino mi formación, me gradúo y yo debo seguir aprendiendo, debo seguir actualizándome, debo ser consciente de lo que necesito para ejercer mi labor. Si yo voy a ser docente, sí, entonces me preparo en la UNAD para ser licenciado, por ejemplo, en lengua extranjera. La universidad me da unas bases, cualquier universidad, no solo la UNAD, me da unas bases, pero yo debo ser consciente que para ejercer mi labor debo seguir actualizándome, fortaleciendo esas competencias que me da la UNAD y no quedándome solo con eso, ¿cierto? Entonces ahí es importante el pensamiento crítico y sobre todo porque en estos espacios virtuales también se comparte con otros, se construye conocimiento con otros y nosotros debemos aprender a ser líderes desde nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Saber expresar lo que pensamos y llegar a acuerdos. Entonces, ahí viene el siguiente tema que es el liderazgo. Ustedes van a ser líderes y de hecho algunos ya son líderes en sus comunidades, en la familia, en la iglesia, en la Junta de Acción Comunal, en la empresa, en los espacios donde se desenvuelven, tienen un liderazgo. Y es importante porque, como nos dice aquí los autores, Cali, dice, la persona que utiliza su influencia, capacidad y conocimiento para guiar a los grupos en el logro de los objetivos se define como líder. Entonces, ya nos hablan de una influencia, pero esa influencia debe estar orientada a conseguir unos objetivos, ¿sí? El líder de la empresa es el que lleva a que todo el equipo, ¿cierto?, que trabaja ahí, pues consigan los objetivos que hacen parte de la visión de esa empresa. Por ejemplo, que la empresa quiere ser la que más vende, ¿sí? Zapatos. Entonces, ¿cómo ese líder motiva a su equipo y los lleva a través de qué estrategias, ¿cierto? Camina con ellos, los orienta, los lidera para conseguir ese objetivo. Entonces, pensemos en eso. Es una influencia positiva orientada a conseguir unos logros. Y las características de este liderazgo nos las presenta French y Bell. Dice, el liderazgo constituye un proceso altamente interactivo y que implica el establecimiento de una dirección, visión y estrategia, una meta determinada, orientando a las personas con una motivación permanente. Entonces aquí ya nos agregan otro elemento interesante y es la motivación. El líder no solo debe estar motivado, sino que debe motivar a otros. ¿Por qué? Porque pues la persona que tiene este liderazgo, ¿cierto? Debe tener la capacidad de mover. Y para mover, uno debe tener la capacidad de saber hacia dónde va, de tener claro qué es lo que quiere conseguir y la importancia de lograrlo, ¿cierto? Entonces, si yo soy capaz de convencer a mi equipo, ¿cierto? Si soy capaz de explicarles por qué es importante llegar allá, pues ellos se animan a caminar conmigo, a avanzar conmigo y a lograrlo. Pero pues si yo no tengo la meta clara, si no sé para dónde vamos, pues los puedo conducir es a lo mismo, como dicen por ahí. Y hay diversos tipos de liderazgo. Hay líderes sociables que se empatizan mucho en las personas, ¿sí? Hay líderes sinérgicos que se empatizan más en las tareas y también en las personas. Hay líderes indiferentes que ni en lo uno ni en lo otro. Y hay líderes tecnicistas que son los que empatizan en los procesos, en las tareas, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a ser líderes sinérgicos, que tengamos tanto una alta consideración de las personas con las que trabajamos, como también de las tareas a desarrollar y de los procesos. No puedo estudiar ni lo uno ni lo otro. Sí, porque si yo me centro solo en la persona y descuido la tarea, el logro, pues tampoco lo conseguimos, ¿cierto? Y si al contrario, me centro solo en la tarea y trato a las personas como si fueran máquinas, pues tampoco podemos nosotros avanzar porque los equipos se desgastan y se cansan. Entonces, el líder debe ser democrático,
debe ser transformacional y eso es lo que produce una alta productividad. Entonces, hay diversos tipos de liderazgo y pues el tipo de liderazgo que predomina depende también de las características de los grupos, ¿sí? Les decía, a veces incluso no en todas las en equipos, no en todas las entidades o las organizaciones prima la democracia, ¿cierto? No es lo que diga la mayoría, sino que a veces es analizar la mejor alternativa, así no la tenga la mayoría. A veces las mayorías piensan en caliente y por salir del paso se vota cualquier propuesta, cualquier sin leerla, ¿sí? Así como a veces pasa en la política. Pero si nosotros realmente nos detuviéramos a analizar caso por caso, situación por situación, veríamos que a veces las minorías también llegan a tener la razón y a ofrecer las mejores opciones. Estas personas que aparecen acá, vamos a mirar qué tipos de liderazgo hay. Este que parece que en la primera imagen, ¿cómo se llama? Estimados estudiantes. ¿Qué me dicen? Buenas noches, él se llama Bill Gates. Y ahí, ¿y cuál es el liderazgo que él ha tenido en su vida? ¿En qué ha consistido? Él ha sido el creador de Microsoft, ha sido un líder en creación de herramientas tecnológicas. ¿Quién más identifica ahí, por ejemplo, al segundo líder? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál será su Mm, liderazgo? Andy, Mahatma Gandhi. Gandhi Mahatma Gandhi, era un líder líder. social en la India que ayudaba a liberarse de los británicos. ¿Qué otro liderazgo vemos ahí? Las imágenes. Mufasa. ¿Y ese qué hizo? Mufasa. Mufasa Eh, guiaba obviamente el reino animal y pues en esta escena el hermano lo va, bueno, él lo mata. Pero es que no sé si es Mufasa o es Simba el que está ahí. Bueno, el hecho es que ese león guía a su reino. el papá del que conocemos nosotros como el Rey León, ¿cierto? Y el villano que aparece ahí se llama ¿cómo? ¿Sí es? Cars, no sé si estoy mal. Scar. Eso. Bueno, ustedes saben que yo de ficción. Y es curioso porque de hecho hay otras personas que hacen parte de la ciencia ficción y que nos motivan o nos inspiran con su liderazgo. Pero bueno, de las personas reales ahí aparece otra. ¿Quién será la de la tercera imagen? Estos jóvenes son bien investigadores. Acuérdense de esa señora que fue una persona innovadora en su tiempo. ¿Qué significó para el movimiento feminista o qué Coco significó? Chanel Sí, eso, fue sí, sí. la primera diseñadora francesa que revolucionó la moda de las minifaldas. ¿Y eso qué significaba? Porque eso es importante, el hecho de que las mujeres pudieran romper esos estándares y ahora, por ejemplo, usar minifalda. ¿Qué significa eso para la mujer? Porque antes se usaba faldas largas y impedía la liberación del feminismo. Liberarse del patriarcado y ser ella misma para innovar y ser una líder para otras. Perfecto, mire, excelente ahí, está empapado el tema. Sí, de hecho, esa lucha no fue fácil, no piense que es que eso siempre funcionó como hoy en día, que las mujeres tienen libertad de expresión para expresarse y para educarse y para trabajar como, sí, no siempre funcionaba así, y entonces esa lucha de estas mujeres y de estas personas ha sido muy importante porque precisamente empoderaron, mostraron, ¿cierto?, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos capacidades, que tenemos
Entonces, oportunidades que tenemos también nuestras diversas formas de aportarle al mundo y a la sociedad. Eso es importante, por ejemplo, la labor de ella y de muchas mujeres visionarias y que en su tiempo, pues, fueron como transgresoras de estas realidades, ¿cierto? Porque incluso, pues, cuando alguien quiere hacer las cosas diferentes a como está establecido todo, tienden a ser juzgados. Pero vemos cómo fue el impacto y hoy en día deja huellas a nivel mundial. Aquí vemos otro personaje del mundo animado, ¿cómo se llama? Ella es Pocahontas. Pocahontas. Y ella, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué liderazgo tenía? Ella Fue liberó, un, ella liberó la opresión de los ingleses porque quería los ingleses en ese tiempo que los indígenas fueran esclavos, que no tenían pensamientos propios y no tenían cómo construir su libertad en ese tiempo. Y Pocahontas luchó para que los indígenas fueran libres y que no sean esclavos de los ingleses. Excelente. Bueno, ¿y quién entonces es el quinto líder, este rey de los leones? ¿Quién es? Recuerden que incluso aquí aparece la escena donde lo dejan caer. ¿Cuál fue el liderazgo? Incluso tuvo una película hace poquito, le sacaron una película a ese león. Mufasa y la misma escena es Simba. Y los dos pues tienen el mismo liderazgo, tanto como el otro pues fueron los que guiaron su manada o su reino, porque no solamente era su manada, sino el reino. Y pues obviamente Simba es la representación más grande del liderazgo, porque fue el que incluso aprendió el papá y después liberó el reino de Scar, que fue el que se quedó con el reino, y lo sometió pues lo sometió a su imperio, por así decirlo. Y él lo liberó. El otro también era un líder, ¿cierto? Este león, el villano, ¿sería que también era un líder? Sí, no, claro. él quería ser un líder, pero realmente no era un líder porque él era ambicioso y quería, era como, las cosas eran personales, más no para su manada. Bueno, pero el hecho de que tuviera una manada sería que él tenía algún tipo de liderazgo, tenía seguidores, tenía gente que lo seguía. Sí, Sí, claro, claro, tenía las tenía, hienas. tenía las Profe, yo hienas. acá tengo yo tengo aquí o sea, un pensamiento dice el siguiente, por ejemplo, los dos primeros, como Bill Gates y Mahatma Gandhi, no sé los demás, pero por ejemplo, estos dos líderes tienen críticas, o sea, para unos son líderes buenos, para otras personas son líderes malos. Entonces, con respecto a la pregunta que está haciendo de Scar, si es líder o no es líder, pues independientemente de si son buenos o son malos, igual lo bueno o lo malo también está sujeto como no como verdades absolutas, pero líder es líder independientemente si beneficia o no beneficia a su comunidad, pues pienso yo, ¿no? Y de hecho lo mirábamos ahorita en la imagen anterior, ¿cierto? Hay liderazgos incluso que son centrados, ¿cierto? Simplemente en que el fin justifica los medios. Hay líderes autocráticos, hay líderes que son demasiado tecnicistas, que no le importa a la gente sino lograr el objetivo, ¿cierto? A costa pues, de lo que se requiera. Y pues se le llama líderes, ¿sí? Nosotros siempre decimos, no, yo quiero ser un líder, pero bueno, ¿qué tipo de liderazgo quiero ejercer, ¿cierto? ¿De qué manera yo quiero inspirar a otros? ¿De qué manera los quiero motivar? Porque pues incluso hoy en día no hablamos tanto de líderes, sino de influencers, ¿cierto? Gente que mueve masas y los lleva a hacer cualquier cosa que se les ocurra. Entonces al influencer se le ocurrió el reto de no sé qué, bueno, tantos que he visto yo, que ponerse a comer canela. Y entonces sale cualquier cantidad de gente a hacer eso, arriesgando su salud incluso porque hay cosas que son, ¿cierto? Y entonces uno dice, esta gente utiliza esa influencia que tiene para
precisamente mover a otros a hacer qué, ¿cierto? ¿Cuál es su influencia? ¿Por qué son influencers? ¿Qué es lo que los caracteriza? Como hay otros que utilizan esa influencia que tienen para hacer cosas muy positivas. Miraba por las noticias, por ejemplo, un youtuber, creo que es uno de los youtubers más grandes, que se llama MrBeast, que incluso estuvo en Ecuador, en Colombia, em, ¿cierto? Y decían, pues haciendo lo que los políticos no han hecho en tantos años, eh, de buscar soluciones reales, ¿cierto? Y entonces uno dice, esta gente utiliza su influencia que tiene para algo positivo. Aquí nos falta un último personaje, este sexto personaje, ¿quién es ella? ¿Quiénes son así bien seriéfilos? A ver, escucho. Y también hablemos de ese tipo de liderazgo que tiene ella, que contratan a HBO. Creo que ella se llama Isis, algo así, y reinaba bajo el miedo, o sea, lideraba con el miedo. Y bueno, algo así me parece, me recuerdo. Cersei, sí. De hecho, es muy autocrática, ¿cierto? Se hace lo que diga y ya. O sea, prácticamente todo el poder gira en torno a las decisiones de una persona. Y si estas decisiones son motivadas, por ejemplo, por el odio, por la venganza, por el capricho, por la vanidad o por lo que sea a nivel personal, pues imagínense hacia dónde conduce a los que guía, ¿cierto? Entonces, pensemos cómo nosotros, inclusive de estos liderazgos que llamamos pues negativos, nosotros podemos aprender, ¿sí? A veces decimos nosotros, pues hay que tratar de quedarnos siempre con lo bueno de las personas. Por ejemplo, hablan mal de este Bill Gates, muchos hablarán mal. Muchos hablarán mal de este Mahatma Gandhi. Muchos hablarán mal por ejemplo, la Madre Teresa. Muchos hablarán mal de todos los liderazgos, de este personaje que es muy, digamos, innovador, Elon Musk. Bueno, todos estos personajes de nuestra vida que han impactado, ¿cierto? De todos tienden a hablar mal. Pero si vamos a ver, también podemos ver nosotros qué podemos aprender de ese liderazgo y cómo ellos manejaron o han manejado la situación, ¿cierto? ¿Será que sí nos aportan en algo? Pues algunos al menos son ejemplos de lo que no se debe hacer. Entonces siempre debemos examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, como dice por ahí la Biblia en alguna frase de San Pablo. Y nosotros tratamos, ¿cierto?, de tener pensamiento crítico para aplicarlo también ante todas estas realidades, porque nosotros no siempre vamos a compartir con personas que nos caen bien, que nos simpatizan o con cuyo pensamiento coincidimos. Aquí nos recomiendan unas herramientas para fortalecernos nuestro propio liderazgo, que incluyen, por ejemplo, establecer objetivos, que ese es el punto de vista. Si yo tengo eh, un liderazgo en mi comunidad, ¿cierto? Yo sé qué es lo que queremos lograr como comunidad. Por ejemplo, vamos a mejorar la seguridad de nuestro barrio, vamos a mejorar el aseo de nuestro entorno, de nuestro conjunto residencial. Entonces, ahí hay un punto de partida, hay una meta, y pues eso lo queremos lograr mientras yo tenga la capacidad de aportarles desde mi liderazgo. Pero el líder asume la responsabilidad de sus decisiones y cuando sale algo mal, no le voy echando la culpa a los demás, ¿cierto? Sino que el líder tiene la capacidad de analizar también de qué manera impactó, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ese ejemplo, pues el líder es el que está eh, no en el trono que lo lleven alzado, sino el que está guiando, ¿sí? A veces el líder está adelante arrastrando a los demás, mostrando el camino, o a veces el líder está atrás empujando, pero el líder siempre hace parte del equipo y el líder siempre aporta. Un líder no es el que habla mucho, porque a veces creemos que un líder es el que más habla y habla y habla y habla y a la hora de hacer el sancocho no es capaz ni siquiera de picar el cilantro para el líder. Entonces nosotros siempre decimos, el ejemplo es el que mueve, el que arrastra. Un líder aporta desde la construcción, incentiva el trabajo en equipo y no solo corrige el error. Resalta lo bueno. También es otro error pensar que el líder es el que está diciendo, no, eso no se hace, eso no es así, eso, y mande, y mande, y mande, y mande, y corríjanos, ¿sí? Sino que el líder debe también resaltar los buenos, los logros que se van dando. Transmite confianza, lidera desde los valores, la ética y la justicia.
Listo. Pensemos nosotros, ¿cierto?, en los líderes que vemos hoy en día, a nivel político, a nivel social. ¿Será que sí nos inspiran confianza? ¿Será que sí podemos decir, esta persona es realmente transparente, lo conocemos, es una persona que actúa de manera ética en todo momento, tanto en lo público como en lo privado? Entonces, miremos a ver cuáles son los líderes que seguimos y qué es lo que nos mueve a seguirlos. Un líder busca siempre mejorar, sugiere opciones, mira hacia el futuro y construye el camino. Interesante frase. Mira hacia el futuro y construye el camino. Entonces, no solo saber hacia dónde vamos, sino pues abrir paso, ¿cierto? Aún en medio de la dificultad. Les voy a compartir esta canción bien interesante y ustedes, la tarea suya es, si el internet les favorece para escucharla completa, y si no, yo les dejo el enlace acá. Y es que ustedes identifiquen alguna frase que les llame la atención, ¿sí? Nos invitan a ser líderes, pero vamos a ver qué nos llama a la atención de esta canción y compartimos con el grupo. Voy a compartir acá. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. Atrévete a ayudar sin recibir aplausos. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a construir sin que nadie esté viendo. Atrévete a inspirar a otros con tu ejemplo. Atrévete a arriesgarte por lo que sueñas. Atrévete a ser feliz con las fechas que juegas. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Nos mantendremos sedientos por aprender cada día más. Estamos hechos para ser grandes, la historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Dispuestos a pelear por lo que creemos. Vivimos con Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Bueno, está muy bonita la canción.
¿Qué frase les llama la atención a ustedes? Esto, Profesor? profe, discúlpeme un momento antes de seguir. Lo que Dime. pasa es que a mí me llegó este correo, ¿sí? Pero la verdad yo no, esto ya es una clase es que yo veo que es como más una clase y yo la verdad no estoy inscrita en la UNAD. Porque es que hasta ahora me registré, pero a mí, hasta ahora voy a empezar el proceso, ¿sí ves? Pero no sé por qué me llegó este correo a mí. ¿De qué sede eres? No, yo hasta ahora voy a iniciar de aquí de Cumaral, pero yo ni siquiera he llevado matrícula, no he llevado nada, porque hasta ahora voy a empezar. ¿Quién sabe qué pasaría? Pues en el caso de Yopal y de García, nosotros invitamos a través del correo institucional que ya tienen los estudiantes. Pero si le llegó a su correo personal, pues no sé, sería indagar de pronto en la sede. Ajá. O Una sea que sí es equivocación. una clase, ¿verdad? No, pues digamos que nosotros en la UNAD como tal, nuestro modelo unadista, nuestra metodología de estudio, no es a través Ujú. de clases, pero este espacio que nosotros estamos compartiendo acá con los estudiantes nuevos del primer periodo, que matriculan su Ujú. primer periodo, busca pues reflexionar alrededor de las competencias que necesitamos. Entonces hablamos de liderazgo, hablamos de trabajo en equipo, ayer hablamos de emociones, cómo fortalecemos nuestras emociones. Entonces este espacio lo que buscan es eso. Y pues Mm. bienvenida, ya vamos a ir finalizando nuestro encuentro, pero pues después también tendremos los espacios para compartir con usted cuando ya esté en su primera matrícula. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Listo. ¿Qué frase les llamó la atención entonces de la canción? Ahí les dejé el enlace para que luego la escuchen. De hecho, estas canciones motivan, inspiran, pero también enseñan. Entonces, ¿quién nos dice? Yo sé que pronto a veces cuando proyectamos, a veces no se ve bien o no se escucha bien, pero ahí les dejé el enlace. Atrévete a pisar dejando huella, dice por acá. Sí. A mí me gustó mucho la frase final. Hizo muy bien, Lisette, dice, apréndete a pisar fuerte dejando huellas, aprende a inspirar a otros con tu ejemplo, ser guerreros. La canción hace parte de un grupo de líderes que se llama En Líder. Acá nos dice, la autora es hija de Carlos Cuauhtémoc. No sé si ustedes, de pronto los que tengan más años, saben que Carlos Cuauhtémoc escribió muchísimos libros, por ejemplo, La Fuerza de Chetsid, Juventud en Éxtasis, muchos libros que nos gustaban a nosotros por allá en nuestros tiempos, porque era muy interesante lo que se narraba y aprendía uno mucho. Esta canción tiene una frase final muy bonita que dice eh, que el mundo sea un mejor lugar desde que tú pasaste por aquí. Y realmente lo mueve uno a reflexionar si realmente yo estoy dejando un impacto positivo, ¿cierto? Si yo estoy haciendo mejor la vida de las personas con las que convivo, con las que me rodeo, ¿cierto? O si al contrario, estoy sirviendo desde mal ejemplo para ellos, porque pueden pasar, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, en las personas que mueven multitudes, el impacto tan grande que tienen cuando su influencia no es positiva. Pero resulta que nosotros no movemos multitudes y sin embargo podemos tener impacto, así sea en la vida de una persona, ¿cierto? Que ese impacto puede ser muy positivo o puede llevarle a tomar malas decisiones o hacerle daño. Por eso es que nosotros debemos guiar a otros con luz propia, pero sabiendo para dónde vamos, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, yo los llevo y los llevo y los llevo y me siguen, pero si yo los llevo a ciegas sin saber para dónde voy, pues nos vamos todos al mismo. Muy bien, Erika, sí, exactamente. De Juventud en Éxtasis, la canción es de la hija de Carlos Cuauhtémoc. Pensemos nosotros, y aquí los invito yo a reflexionar, por qué es importante el liderazgo entonces en la UNAD, por qué la UNAD los invita a ser líderes, ustedes que están matriculando en diversos programas, yo sé que algunos son de ingeniería, de psicología, que estudian derecho, radiología, eh, por ejemplo hay unos de agronomía, zootecnia, ¿por qué nosotros debemos ser líderes? Si yo digo, no, por ejemplo, yo voy a estudiar es zootecnia, yo quiero trabajar es con animales, ¿yo para qué necesito ser líder, sí? Y a mí de pronto pues voy a trabajar con
con mi labor me voy a encerrar, voy a tener un consultorio, voy a tener una clínica, o, por ejemplo, veterinaria, voy a trabajar en, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué necesito ser líder? ¿De qué me sirve? ¿De qué me aporta? Porque resulta que pues, en nuestro rol estamos llamados a una transformación social positiva de nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, aquí nos acompaña Nelly, docente de Leticia, que es psicóloga. Y un psicólogo lidera muchos procesos, ¿cierto? A nivel laboral, con su comunidad. Pero también, por ejemplo, nos acompañan estudiantes de economía que van a trabajar, ¿cierto? A fortalecer, ¿cierto? La economía de nuestra región. Entonces, también van a rodearse de personas, van a aportar, van a ser líderes. Pero también nos acompañan, por ejemplo, estudiantes del programa de ingeniería ambiental. Entonces, estas personas deben tener esa capacidad para generar conciencia del cuidado y la preservación de los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, todos de nuestra profesión estamos llamados a ser líderes y algunos ya lo son. Yo sé que algunos ya son, lideran procesos. Acá en la UNAD se matriculan muchas personas, incluso que ya tienen una vida profesional, que ya tienen una vida laboral y que se han destacado en sus comunidades. Entonces, tenemos en la UNAD matriculados alcaldes, tenemos en la UNAD matriculados, incluso por ahí está matriculado en la UNAD, o creo, futbolistas, ahí nos contamos, Jaime Rodríguez ya estaba adelante en su promoción en la UNAD, David Espina, bueno, tantas personas que dicen, yo, ¿cierto? Tengo ya una vida, ¿sí? Y voy a pasar por la universidad, pero ese paso por la universidad me debe llevar a fortalecer mi liderazgo, ¿cierto? O a generarlo si yo considero que aún no estoy listo. Entonces, qué importante que nuestros egresados, nuestros estudiantes dejen huella positiva donde van y donde caminan. Les voy a compartir acá casos de la vida real y ustedes nos ayudan a darle una respuesta, teniendo en cuenta que pues a veces no hay respuestas buenas ni malas, sino simplemente las concepciones que tenemos nosotros de acuerdo a nuestra experiencia y conocimiento. Son casos, y el primer caso es del trabajo en la UNAT, el trabajo colaborativo. 5 estudiantes deben hacer un trabajo colaborativo donde hay que hacer un video sobre un tema, ¿sí? Y uno de ellos da una idea de cómo realizarlo y todos responden en el foro que están de acuerdo. Pero uno de los compañeros que ingresó posterior al foro, luego de leer la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. ¿Qué debe hacer el estudiante? Ponerse muy bravo e indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo con los compañeros. La otra opción sería realimentar la respuesta del compañero en el foro indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que se debe realizar. Y la opción C sería mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. ¿Qué harían ustedes en este caso? Si ustedes son ese estudiante que total, ya no hayan dejado bien, lo justifiquemos. Entonces, alguien que nos diga por qué la ve y por qué no las otras. A ver si me va el éxito alguien que los diga. Recordemos que pues estas situaciones que nosotros planteamos ocurren en nuestro día a día como estudiantes. Entonces nosotros debemos a veces tomar la mejor decisión, saber qué hacer. La B, están diciendo que Dicen realimentar. que no ven. Pero pueden escribir en el chat o también pueden encender el micrófono para responder. Y recuerden lo que hemos visto, analizar las situaciones desde el pensamiento crítico y acorde al liderazgo que todos tenemos. Es importante ver los errores y fallas de una manera inteligente. De una manera inteligente, sí. Tengamos presente lo que hemos hablado, ¿cierto? Nosotros no necesariamente lo que diga la mayoría, entonces ya son los que tienen la razón. Si 4 estudiantes iniciaron a hacer el trabajo mal, pues se van haciendo el trabajo mal. Y si ya el quinto dice, no, no era así, miren, miremos otra vez, repasemos otra vez, pues les lleva a replantear. Si los estudiantes están de acuerdo con el punto de vista de este quinto estudiante, pues replantearán su trabajo y si no, seguirán en el camino del error. Entonces pasa mucho cuando por el afán, la primera persona que propone no
leyó bien y propuso lo que propuso y los otros lo siguen a ciegas. Entonces vamos a ver entonces esta respuesta B, elegirla y vamos a pasar con la pregunta 2. Esto es sobre un espacio, así como estamos nosotros, un conversatorio con el tutor, estamos hablando y el tutor pregunta sobre una lectura que tocaba hacer, pero nadie responde y usted está ahí presente y siente que no se preparó lo suficiente. Entonces, ¿qué hace usted? La opción A es informarle al tutor, se retira del conversatorio, se prepara y participa en otra fecha. La opción B es dar la respuesta a la pregunta sin mencionar nada respecto a la lectura. Y la opción C es mencionarle al tutor que no leyó y dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál tomarían ustedes? Entienda el micrófono, por ejemplo. La. ¿Por qué la A? Escuchamos. Y si alguien está de acuerdo con otra, pues también lo puede plantear. Recordemos que nosotros estamos en un espacio de aprendizaje, ¿cierto? Eso implica pues que no nos la sabemos todas y a veces pues puede que no sepamos nada, ¿cierto? Pero estamos ahí para aprender. Entonces, si ustedes dicen que la A significa que pues como no saben del tema, se retiran. Pero ¿no será que el retirarse de pronto les prive, por ejemplo, de conocer los puntos de vista de los demás o de irse empapando el tema? Que la vez sí es una que toman algunos, ¿sí? Entonces, les preguntan algo y eso embolatan la respuesta, le dan vueltas y resultan contestando nada que ver con lo que preguntan, pero contestan algo. Entonces, también son situaciones que sí debemos evitar. Y la C nos dice que mencionarle al tutor que no leyó, entonces hay parte también de la honestidad, ¿cierto? El estudiante sincero dice, no, no leí, y doy respuesta a lo que yo considero, ¿cierto? Y aquí es importante tener presente que, pues, el hecho de estar participando ya hace parte del aprendizaje. Yo espero que los que no están aquí conversando y dialogando, por lo menos estén atentos a la reunión, no hayan dejado prendido el equipo y se fueron a ver el partido, se fueron a hacer otras cosas, sino que pues por lo menos están aquí de manera pasiva participando, ¿cierto? Y atentos. Entonces, eso ya es una forma de generar un aprendizaje. Entonces, no necesariamente a veces uno se debe evadir cuando no conoce un tema. Ahí la nos dicen por acá, Lisset, informar que no tenemos como esa base sólida, pero pues podemos dar una opinión con el conocimiento previo. Sí, de hecho, en muchos casos no llegamos totalmente nuevos a un tema, sino que ya tenemos unas bases, unos presaberes que se llama en la universidad. El tercer caso, pues, es teniendo en cuenta que a veces hay situaciones en nuestros cursos, ¿sí? Como son tantos cursos que se nos pueden cruzar las actividades. Entonces, por ejemplo, en un mismo horario tenemos dos CIPAs de dos cursos diferentes. Los CIPAs son encuentros sincrónicos en los cursos sobre, en donde se profundiza sobre un tema. Y resulta que se nos cruzaron, no sé, cuadraron, decimos nosotros, dos CIPAs a la misma hora, el mismo día. ¿Qué haríamos? La opción A sería participar en las CIPAs cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar el aprendizaje. La opción B sería escribir a los tutores para que nos aconsejen a cuál ingresar. Y la opción C sería conectarnos a los dos para obtener los puntos, así no prestemos atención. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se la pregunta? Al lado dicen. Podemos diferir, ¿cierto? Podemos disentir, podemos tener distintos puntos de vista teniendo en cuenta una misma situación, como veíamos en el punto anterior, pero pues siempre debemos priorizar lo que sea más favorable para nuestro bienestar y nuestro aprendizaje, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos. Entonces creo que la C está como descartada, ¿cierto? Porque hay personas que entran a los CIPAS solo por los puntos. Imaginen, los CIPAS dan como 50 puntos en el curso. Entonces, si yo entro así no preste atención y firmo la asistencia, me darán los puntos. Digo yo no, pero realmente no se trata de eso.
escribirle a los tutores para ver que nos aconsejen, pues cada tutor va a decir seguramente, no, pues mi CIPAS es importante, mi CIPAS, sí, va a aprender mucho, mi CIPAS. Entonces también hay que mirar, ¿cierto? Si esa es la opción que nosotros necesitamos. Y pues eso implica, pues, enviar un correo, esperar la respuesta. O la opción A sería priorizar, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta nuestro proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que más nosotros necesitamos? Entonces, si yo quiero complementar más, por ejemplo, el CIPAS es de pensamiento lógico y hay otras herramientas digitales y pues yo tengo más falencias o quiero fortalecer mi aprendizaje más en lo matemático, pues seguramente voy a ingresar a eso. Entonces, el discernimiento también es importante ante estas situaciones que se nos presentan. De hecho, para estos encuentros nos dijeron, profe, no puedo participar porque se me cruza con un encuentro de un curso de la escuela. Entonces decimos, priorice, ¿cierto? La actividad del curso y este encuentro luego le compartimos la grabación. Pero si puede participar en este, pues bienvenido es. Y eso es parte del discernimiento. Dice la cuarta pregunta. Haces una lectura pero no entiendes el tema, puesto que como la mayoría de los resultados de los estudiantes, perdón, trabajas y estudias. Te decides. A. Busca las respuestas en internet sin tener claro el tema, las copias y pegas en tu trabajo y entregas todo. La otra opción es no entregar el trabajo porque no comprendes el tema. Y la última opción es solicitar orientación al docente sobre lo que no comprendes. ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Y usted qué haría en este caso? No sé. Dicen que lo sé. No sé. Bueno, en este caso muchas veces los estudiantes, si no entienden el tema, cuando son nuevos tienden a ni preguntar. Sí, a veces tienden a no preguntar porque les da pena. Entonces, hay que tener en cuenta que en cada una de las sedes, pues hay monitores que son estudiantes también, van un poquito más avanzados, pero también son estudiantes. Si les de pronto, en este caso, les da pena preguntarle a los tutores o al consejero académico, que es el que está ahí pendiente de todos los estudiantes, acercarse por lo menos a uno de los monitores. Siempre hay 2, 3 monitores, entonces en las sedes más grandes pues hay más monitores. Entonces, acercarse y sin vergüenza, como dicen algunos, preguntar, ¿sí? Preguntar porque de eso depende muchas veces un trabajo, depende una nota, ¿sí? Que al final del periodo le puede afectar el curso. Entonces, no les dé pena preguntar, sino estar muy atentos, preguntando. Entre más pregunten, mejor dicho, mejor para ustedes. No, si preguntan 10 veces, si preguntan, o sea, todas las veces que sean necesarias, pues a ver, muchas veces en nosotros tampoco está la respuesta, pero aportamos a que puedan responder. Listo, muy bien, sí, no hay problema si yo no conozco un tema, no hay problema si yo digo, ignoro esta situación, ¿cierto? Entonces yo pues, debo de saber a dónde recurrir. Y aquí es importante la UNAD porque ustedes están desde sus casas, tal vez desde la finca, desde su municipio, desde su región. Entonces seguramente ustedes cuando les surge la duda, no tienen inmediatamente a quién consultar. Entonces yo debo conocer las rutas. ¿Por dónde le escribo al tutor? ¿Cómo hago para contactarme con el monitor, con el consejero académico? ¿Cierto? Y ahí es importante que ustedes conozcan también los procesos, cómo funciona la universidad de manera que reciban una respuesta oportuna. Imagínense, el preciso yo estaba estudiando el sábado, eran las 11 de la noche, y a esa hora me surgió la duda, ¿quién le pregunto a esa hora, cierto? Entonces seguramente no encuentre yo una respuesta en ese momento, debo esperar el lunes, o si el lunes es festivo y resulta que no trabajan en la UNAD, pues nos toca esperar al martes.
Entonces vamos mirando cómo hay situaciones también en las que nos requieren también fortalecer otros aspectos, como la ciencia, como conocer bien la ruta, los procesos, y pues el decir no comprendo este tema, dice por ahí un estudiante en un comentario, me vuelvo intensa. Sí, esto sucede mucho cuando a veces uno no comprende un tema, pero el tutor está para orientar, entonces hay que preguntarle, ¿cierto? Digo yo, para eso le pagan también a él, y entonces él tiene todas las capacidades, ¿sí? Tiene su formación, tiene su experticia, tiene las competencias para despejar la duda que yo tengo. Sí, porque dice, no, es que el tutor es el del curso, entonces de pronto él no sabe, no, él debe saber. De hecho, los tutores en la UNAD son formados con sus maestrías, algunos incluso tienen doctorados, entonces eso les da una capacidad, ¿cierto? Y un conocimiento sobre todos los temas. Ellos son quienes diseñan los cursos, los materiales de estudio, entonces hay que preguntar cuándo se requiere. Pero a veces no siempre el tutor nos explica, sino también nos puede explicar, por ejemplo, un monitor que ya tiene una experiencia también académica, que tiene unos buenos promedios en sus calificaciones, entonces también nos puede orientar de acuerdo al tema que requeramos. Nos vamos para el último punto y nos habla de un estudiante que debe leer para desarrollar las actividades, sin embargo, no le gusta leer. Imagínense. Entonces, ¿qué opción toma el estudiante? Primero, realizar el trabajo con solo las opiniones personales sin leer ningún contenido. La otra opción sería buscar información en Internet, como en Wikipedia o en buenas tareas para desarrollar el trabajo. O la otra opción sería darse cuenta que el aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, porque se debe automotivarse y realizar las lecturas. ¿Cuáles? La C dicen por acá. Siguen votando por la C. Sí. Esto pasa mucho acá, que pues hay personas que hace rato no estudiaban. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ayer, antier nos decían, yo hace rato que no estudio. Estoy un poquito oxidada en las técnicas de estudio, los hábitos de estudio. Hace rato no me sentaba frente a un computador por horas a leer un texto, a leer un PDF, a leer un libro, a escuchar, ¿cierto? Un podcast, por ejemplo, que me sugieren ahí en el curso, un programa de radio, un programa de televisión, un documental. Entonces, yo hace rato que no estudiaba, no tengo los hábitos. Entonces, tendemos, ¿cierto?, a irnos olvidando, ¿cierto? Y la lectura es muy importante en la UNAD. Si bien es cierto que se aprende muchísimo, por ejemplo, viendo un video, escuchando un audio, ahorita que hay audiolibros, incluso la UNAD tiene unos recursos que permiten o favorecen también la inclusión, que nos lee el contenido. Entonces, nosotros ni leemos, entonces le damos play y nos lee el PDF o el texto. Pero resulta que la lectura siempre va a ser importante en nuestra formación. ¿Sí? Entonces, yo creo que la opción a descartar, realizar el trabajo solo con las opiniones personales, no porque si es un tema que no busca nuestra opinión personal, sino que busca, por ejemplo, investigar, indagar con diversas fuentes y autores, pues no nos va a servir esta opción. La otra opción de buscar en Wikipedia, en Buenas Tareas, en el Rincón del Vago y no sé en qué más páginas, Braille, no sé, muchísimas páginas que hay hoy en día que hacen tareas, pues sabemos que estas aportes los hacen los mismos usuarios, ¿sí? Incluso Wikipedia, son aportes construidos por usuarios que pueden ser fácilmente editables, que pueden ser desactualizados. Entonces no nos confiemos a veces en estas herramientas y nos vamos a fuentes más verídicas, a fuentes científicas. Por ejemplo, utilicemos mucho el Google académico para buscar información donde se indexan o se recopilan revistas científicas, libros, documentos que son de confianza. Y la opción C, pues darnos cuenta que el aprendizaje debe ser significativo. Entonces, lo mejor es motivarnos a leer. Los hábitos de lectura no es que surjan así inmediatos, ¿sí? No es que yo de ya, bueno, yo tengo que leer, ya hoy aprendí y 80 páginas leí. No, yo debo ir fortaleciendo, ¿cierto? Entonces, la lectura debe ser una lectura analítica, ¿cierto? Centrada en lo que yo estoy repasando. No puede ser una lectura con el eh, Netflix de fondo, ¿sí? O con el vallenato de Dios mío, es cierto que no me deja ni quiera escuchar mis pensamientos, sino que me lleva a pensar por allá en otras cosas. O no puede ser una lectura rápida, que la cual ni siquiera interiorizo, o tal vez una lectura de corrido en la cual no tomo nota, no subrayo, ¿sí?
no voy como enlazando los conceptos, sino que debe ser una lectura realmente centrada en el aprendizaje, y que pueda realmente apropiar ese conocimiento. Y si requiero volver a repasar, si requiero volver a retomar los elementos importantes, ya tengo, por ejemplo, subrayado, ya tengo resaltado o ya he tomado nota. Les voy a compartir ya finalizando nuestro encuentro este Padlet, y quiero que nos cuenten ustedes como estudiantes. Les vamos a compartir 3 casos en este enlace, y ustedes nos dicen, de acuerdo a su pensamiento crítico y analítico, si cada uno de esos elementos lo consideran un mito o una realidad. El primer enunciado que nos indican acá es: la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Entonces ustedes van a decir, esto es un mito porque, ¿sí? Dejen su nombre también para saber quién aportó. O es una realidad porque, y dan su justificación. El otro punto dice: la educación virtual no tiene la calidad suficiente. Entonces ustedes dicen, esto es una realidad porque, y dan su justificación, o porque consideran que es un mito. Y el último dice: el título expedido en educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. Entonces dejemos ahí también nuestro aporte si consideramos que es mito o realidad y por qué. Entonces, mientras les voy compartiendo nuevamente la asistencia a quienes no la han llenado, vamos haciendo este Padlet y compartiendo nuestros puntos de vista de manera crítica y analítica. Justificar, no vean por qué sí o por qué no, sino tratar de ahondar un poquito en la respuesta. Eso ahí vamos leyendo, por aquí ya veo que están escribiendo. Karen pregunta si hay que compartir el enlace. El nombre de la actividad se llama Camino al Éxito. Sí, el nombre de nuestro encuentro es Paz Camino al Éxito, correcto. Recuerden que son diversos espacios que nosotros tenemos acá con los estudiantes de primera matrícula, donde queremos con ustedes fortalecer competencias en herramientas digitales, en lectura crítica, en inglés, en pensamiento lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno llega a la UNAD va a entrar seguramente a conocer una metodología nueva de estudio que requiere pues apropiar no solo el manejo de una plataforma, sino tener otras competencias. Aquí, por ejemplo, no nos dan clases como tal. Ustedes no nos van a citar todos los días a una hora a dar una clase, sino que nos motivan. Aprendizaje autónomo. Ustedes como estudiantes ya de un nivel profesional no necesitan que les den clases. No necesitan que un tutor los cite a una hora a darles una charla, ¿cierto? Sino que ustedes lo que necesitan es saber qué es lo que deben conocer, qué es lo que deben aprender, cómo deben desarrollar sus actividades y qué competencias deben adquirir al desarrollar esa actividad. Y ustedes se autorregulan, se organizan, se evalúan, se autoevalúan también, porque de eso se trata, que yo sea consciente de mi aprendizaje, si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo y qué debo fortalecer. Entonces, eso es importante en la metodología de la UNAD, y ustedes sean muy autónomos, que sean muy conscientes de sus falencias, pero también de sus fortalezas, que sean muy conscientes de lo que van aprendiendo, también de lo que falta por aprender. Así ya respondieron por acá. Sí, ya tenemos acá aportes al primer punto. La educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Nos dice Julie que es un mito, porque aunque es más flexible, requiere el mismo nivel de compromiso con la formación académica y realizar actividades enriquecedoras. Nos dice Diego que es un mito porque no se tiene al profesor todos los días para preguntar. Viviana nos dice que es un mito porque da las posibilidades a las personas que no podemos asistir a la universidad físicamente porque trabajamos y tenemos otras obligaciones que atender personalmente. Me parece que es un mito porque da la posibilidad a personas de capacitarnos y lograr nuestros logros. Y se nos dice que piensa que incluso trae más responsabilidad, ya que aparte de estudiar, tenemos otras tareas diarias, debemos gestionar nuestro tiempo para lograr resultados efectivos en el futuro. Además, adquirimos y potenciamos más habilidades de autonomía, autoconocimiento, autogestión y motivación. Erika nos dice que no cree que sean mucho más fáciles, es mucho más difícil autorregularse y concentrarse, organizar el tiempo.
Viviana nos dice que no es más fácil. Los dos tienen su aprendizaje de acuerdo a la responsabilidad y el compromiso de cada persona. Y nos dice Darwin que la educación es fácil o difícil no por la forma donde se obtiene o se adquiere, sino por las condiciones de cada individuo. Para mí, presencial o virtual tienen las mismas posibilidades. Dice, bueno, Alejandra, es un mito porque si es presencial se pueden hacer cosas más prácticas de lo que uno quiere estudiar o está estudiando. Entonces, lo que coincide la mayoría es que la educación virtual no es que sea más fácil que la presencial. Exige también un nivel de compromiso y de hecho, pues, como dicen ustedes, en la virtualidad exige que uno se autorregule. De hecho, no tenemos un docente ahí todos los días que nos dice, mira, hay que hacer esto. Recuerden que para mañana es el trabajo. Recuerden que la actividad está diseñada. No, sino que nosotros debemos ser conscientes de nuestra agenda, de nuestros compromisos y tratar de atendernos todos. La educación virtual no tiene la calidad suficiente. Este es el segundo enunciado. Y nos dice Diego que es un mito. De hecho, lo que tienen son muchas virtudes en su formación desde su punto de vista. Dice Erika que es un mito. Creo que la educación virtual sí tiene mucha calidad. El aprender no depende de cada persona. Depende de cada persona de su honestidad y de querer lograr su objetivo. Darwin nos dice que tiene la misma posibilidad de calidad que presencial, solo que con herramientas diferentes. Interesante este punto de vista de Darwin, ¿cierto? Y es que nosotros creemos que solo hay una forma de aprender, ¿cierto? Tradicionalmente solo se puede aprender, por ejemplo, si nos dan una clase, si hay un docente que se la sabe todas y se sienta y nos da la clase. Pero resulta que no. Nosotros tenemos diversas herramientas para adquirir ese conocimiento. Y Lizeth nos habla de que sí tiene la calidad, pero todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo y motivación. La calidad la logramos nosotros mismos con ese pensamiento objetivo de que queremos lograr y así esforzarnos para cumplirlo. Requiere sacrificio y compromiso. A ver, está sobre los títulos, interesante. Dice, el título expedido en educación virtual y a distancia vale lo mismo que el presencial. Y dice que no se consigue así por la virtual. También podemos ir a la universidad para presentar la clase o la conferencia que presenta el profesor o la consejera o la monitora. Nos dice Viviana, creo que para ver si tiene la misma validez. Que nos dice, creo que si es igual, pues recibimos buenas bases de asesoramiento. Entonces, aquí los veo dudando, pero tengan presente eso. El título expedido tiene la misma validez. ¿Sí? Exactamente igual. Si usted sale psicólogo de la Universidad de Antioquia, que está dentro de los mayores rankings de calidad en Colombia, o sale psicólogo de la Universidad Javeriana, que es privada, o sale psicólogo de la UPTC o de la UNAD, debe tener las mismas competencias para ejercer su profesión, ¿cierto? Debe tener las mismas cualidades, las mismas capacidades y adquirir, pues, los conocimientos que se requieren. No por el hecho de estudiar en la UNAD, entonces va a ser más fácil para mí graduarme, ¿cierto? No, yo debo adquirir los mismos conocimientos y pasar por los mismos procesos de aprendizaje, de adquisición de conocimiento. Entonces, yo soy egresado de la UNAD, la profe Ney es egresada de la UNAD, y no la tuvimos fácil en nuestro programa de psicología. Nos tocó aprender los mismos procesos. Ustedes comparen mallas curriculares de la UNAD con la universidad y se dan cuenta que las competencias que se adquieren deben ser las mismas. Cambian los énfasis de pronto, Profe, por ejemplo, en psicología. Dime, sí, señor. buenas noches, profe. Profe, una pregunta. De aquí el grupo, ¿quiénes están de comunicación social fuera de... Yo soy de comunicación. De Ese, compañeros, como para uno poder interactuar con ellos también, porque hay cosas que yo tampoco entiendo. ¿De qué sede es? Kumaral. En Cumaral. Uy, no entendí Cumaral. Pero los consejeros No, de académicos, Kumaral creo que solo comunicador social soy solo yo en el momento. Pero pues en Acacias creo que hay más comunicadores. Yo creía que nos conectamos todos, hay comunicadores varios. Y nos Buenas decían noches, que pues, yo estoy estudiando comunicación social en la Casillas. eso, mira, nosotros ahí con Indira pueden hacer una red de apoyo. de enlace, por eso, de red de apoyo, cosas que uno no entienda, pues preguntarse uno al otro. Y en Yopal también creo que hay varios estudiantes de... Hay un grupo de WhatsApp de comunicación social. Nos estamos informando y nos estamos ayudando entre nosotros.
¿Y cómo Eh, hago para ingresar al grupo de WhatsApp? Qué pena de comunicación social. Entonces, escríbele ahí a Indira por el mismo chat, dale ahí donde dice mensaje Por el en chat. chat y le puedes ¿Dónde enviar el estás? a ella. Ante la mano a Indira para que le identifique y pues se le puede escribir a ella. En el grupo de WhatsApp que se crean, recuerden que no son institucionales, los crean los estudiantes como para apoyarse, pero tengan cuidado de no compartir ahí datos personales, documentos o pues información que pueda herir la susceptibilidad de las personas o que pueda afectación para ustedes mismos. Entonces eviten en los Profe, grupos. disculpe una cosita ahí. Yo con bueno, como con dos compañeras de la licenciatura en educación, nos hemos estado comunicando por Teams y es igual que por WhatsApp. Se tiene la misma experiencia y pues ya sabemos que es un medio seguro y que Bueno, la estamos con lo de ventaja la del grupo de Teams es que son parte del ecosistema de la misma UNAM. Los grupos de Teams pueden estar Profe, una todos. pregunta. La persona que decía de comunicación social, pero ¿cómo la encuentro? ¿Quién es? Indira, Mm, La Indira. puedes encontrar por Teams con el nombre completo de la estudiante. Se llama Indira. Indira Tenshi. Tiene un nombre aquí como en inglés, Shi. Indira. ahí donde dice participantes, ahí encuentras a Indira y le das enviar mensajes No, por ya chat. la vi. Por chat. Entonces escríbele por chat y ella ahí te contesta. Listo, para no desviarnos del tema, Y tengan presente entonces esta indicación que les doy. Traten de usar Teams. En Teams se supone que son estudiantes, ¿cierto? Y confiamos en, como son estudiantes, estamos en el mismo proceso, entonces eviten compartir por otros medios porque la UNAM nos permite este medio para interactuar. Vamos culminando acá con el ejercicio y ya os dejamos un espacio final por si hay alguna inquietud adicional. Simplemente es para concluir que nosotros en nuestro título que recibimos en la UNAD tiene la misma validez que un título que se recibe en la universidad presencial y hoy en día la educación virtual es muy importante los logros que se han obtenido y el posicionamiento que tiene. De hecho, aquí en Colombia, digamos que la UNAD es pionera en educación virtual, pero hay otras partes del mundo donde ya lleva muchísimos años teniendo un impacto a nivel de la formación presencial. Entonces, valoren ustedes su universidad, valoren su proceso, que nadie los menosprecie, que nadie los haga ver, porque el mundo cambió, el acceso a la información cambió, y lo vimos incluso en pandemia, que todas las instituciones educativas, desde la primaria, desde el hogar infantil hasta la universidad, se tuvieron que adaptar a espacios virtuales de aprendizaje, demostrando que también así se aprende. Hasta las universidades más tradicionales llegaron a adaptarse y a utilizar medios virtuales para el aprendizaje. Y pues no solo la UNAD lleva tiempo en este medio de la educación a distancia de mediación virtual, sino muchísimas instituciones, incluyendo el SENA, incluyendo muchas instituciones educativas. Pues adelante. Bueno, quería también como mencionar de que el estudio en la UNAD, pese a que es una universidad pues que tenemos esta modalidad virtual, nosotros como profesionales adquirimos muchas más herramientas que un profesional que sale de una universidad tradicional, ¿sí? Ya que en el proceso que yo o en el recorrido que he hecho como profesional en diferentes entidades, uno se encuentra muchos profesionales que no saben ni siquiera realizar un informe. Entonces me encontraba con personas que me decían, oye, ¿y cómo es el informe? Ay, pero yo no sé usar un Word, yo no sé usar un Excel. Entonces teníamos que nosotros enseñarles a los otros profesionales usar ese tipo de herramientas que nosotros aquí en la UNAD, pues cuando ya terminamos nuestra carrera se nos facilita mucho utilizar este tipo de herramientas porque aquí se ven o se aplican muchas herramientas para realizar los diferentes trabajos. Ustedes se han dado cuenta, ya en algunos cursos ustedes tienen que hacer podcast, tienen que hacer videos, tienen que hacer ensayos, mapas. Entonces es ahí donde ustedes van adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos y eso les va a servir mucho para cuando ustedes sean profesionales. Entonces, el título del profesional de la mejor universidad en la que se inscribieron, que es nuestra mega universidad, la UNAD,
es igual o de pronto hasta mucho mejor que de otras universidades, ¿sí? Y hoy en día hay muchos profesionales a la hora de hacer una convocatoria. Por ejemplo, aquí en Amazonas se hizo una convocatoria para 50 personas que se requerían, y de los 50, puedo decir que 40 eran unadistas. Los demás eran de otras universidades, porque también nosotros como unadistas también, como somos profesionales que venimos de diferentes ámbitos o de diferentes zonas, también se arriesgan a explorar nuevos sitios, a explorar nuevas ciudades, ¿sí? Entonces, no, o sea, se le miden a cualquier trabajo y a donde sea, ellos se van. Entonces, es para que ustedes también se motiven, que no solamente, digamos, tenemos que salir de un externado, de una Harvard para poder ser buenos profesionales. Nosotros por eso somos autónomos, ¿sí? De nuestro propio desarrollo educativo y asimismo de nuestro profesionalismo. Entonces, mucho ánimo y pues adelante con todo este proceso. Excelente. Gracias. Ahí está la invitación. Entonces, de hecho, tenemos líderes unadistas en muchísimas partes. Por ejemplo, acá en Casanare tenemos líderes unadistas, destacados egresados, que hacen parte, pues, de cargos representativos a nivel político, a nivel empresarial, que se han destacado. Sobre todo hay muchos emprendedores, porque en la UNA también uno aprende a fortalecer el emprendimiento y que se destacan, pues, en diversos roles. Tenemos, ya les decía, concejales, alcaldes, personas influyentes también en diversos medios que se formaron en la UNAM. Les voy a dar una tarea como parte del pensamiento crítico. Busquen una noticia de su interés y la analizan precisamente desde el pensamiento crítico. Por ejemplo, por acá estaba mirando noticias de Casanare. Yo estoy en Agua Azul Casanare y pues me interesan, digamos, los temas de Casanare. Por ejemplo, acá nos dice que se inició el mantenimiento de la vía Yopal-Orocué. Si alguien conociera por esos lados, sabe que eso ha sido siempre un caos llegar a estos municipios porque la vía no es la mejor. Entonces yo miro la noticia, analizo la situación y digo, bueno, aquí nos dan una información, ¿cierto? Ahora yo voy a complementar, voy a buscar otra fuente. ¿Será que esto sí es cierto? ¿Cuándo iniciaron? ¿Cuándo arrancaron? ¿Qué avance llevan? Y entonces desde el pensamiento crítico yo analizo otros puntos de vista, busco opiniones. Si yo soy líder, por ejemplo, si soy, por ejemplo, veedor, si yo soy líder comunal de esos sectores, me interesará ir a la fuente de la información directa, ir a conocer el convenio, ir a conocer el contrato, ir a conocer quiénes son los que lo ejecutan, quién es el interventor. Entonces yo analizo los puntos de vista y miro que eso realmente tenga un impacto positivo. Entonces, de acuerdo a la noticia que ustedes analicen, véanlo desde el pensamiento crítico, cómo nosotros nos podemos incluso malinformar por quedarnos con el primer medio que nos da la noticia o con el primer punto de vista que vemos. Y más hoy en día que ni siquiera nos guiamos por noticias, sino por comentarios de redes sociales que ni siquiera están verificados o que son de anónimos. Entonces leímos algo por ahí que sí, y entonces nos guiamos y ya nos creemos ese primer punto de vista sin analizar. Entonces esa es la tarea de ustedes, analizar cómo el pensamiento crítico va a aportar a mi formación, qué características debo yo fortalecer para ser un buen líder, cómo fortalecer mi pensamiento crítico y mi liderazgo. Y pues si ustedes tienen algo que les haya llamado la atención de este encuentro, los invito a compartirlo. Mientras tanto, les invitamos a prender sus cámaras. Ya le doy la palabra a Cristian por acá. Vamos a dejar de compartir y vamos a encender nuestras cámaras. Si alguien quiere compartirnos un aprendizaje final, lo escuchamos. Adelante, Cristian, que estás pidiendo la palabra. Buenas noches a todos. Bienvenido, cuéntanos. Bueno, profe, yo tengo una consulta. No sé si pues abarca en todo lo que ha explicado. Bueno, es el primer semestre de economía y ya estoy desarrollando pues los trabajos y todo este proceso. Pero mi pregunta es, bueno, no lo tengo muy claro, digamos, en cuanto a los encuentros con los profesores, cómo es eso? O simplemente hacer los trabajos que están dentro del curso. ¿Qué sede eres? Kumaral. Listo. Recordemos que nosotros en la UNAD tenemos
en cada curso que matriculamos un tutor y unos compañeros. Primero identificamos si el curso tiene actividades de tipo evaluativo como cuestionarios. Por ejemplo, Cateronadista, no sé si la mayoría lo matriculó, tiene cuestionarios. Entonces, digamos que en estos cuestionarios es un curso que es autodirigido, que me invitan a ser consciente de que yo debo aprender los contenidos de ese curso, haciendo mi planeación, mi organización, leyendo los contenidos y luego presentando el cuestionario. Y pues el tutor está para apoyarme y para orientarme. ¿El tutor qué va a hacer? Me va a invitar a unas web conferencias y a unos encuentros que se llaman CIPAS. En esos CIPAS voy a fortalecer mi aprendizaje del curso y en las conferencias voy a aclarar cómo se desarrollan las actividades, ¿sí? Pero si hay otro curso donde yo miro que en la agenda nos dice hay que presentar un PowerPoint, hay que hacer un video, hay que entregar un mapa conceptual, hay que hacer un video en tres, o un documento en Word, en PDF, ahí no necesariamente yo desarrollo mi trabajo así como tan autónomo, sino que puedo interactuar incluso con mis compañeros o me piden hacer un trabajo que es colaborativo, porque hay trabajos independientes y colaborativos. Ahí es importante que ustedes identifiquen cuál es el tutor y su rol para hacer Profe, un... ¿ya me puedo retirar? Qué Sí, pena señor, preguntarte. ya estamos finalizando, correcto. Gracias, profe. Dios los bendiga. Bueno, Bueno, que esté bien, muchas gracias. nos vemos. Bueno, En profe, gracias, profe. estos cursos donde ustedes tienen trabajos a entregar, ¿cierto? Ustedes deben ser conscientes que el tutor también nos puede orientar, también nos va a citar a la conferencia, nos va a explicar cómo hacer la actividad, nos va a citar o nos va a invitar a participar en los CIPAS, donde voy a fortalecer los contenidos del curso y nos va a generar unos espacios que llaman foros donde voy a interactuar para desarrollar las actividades. Entonces, vamos analizando, no le tengan miedo a revisar los cursos, a cacharrear, a mirar ahí donde dice cómo navegar en el aula de un video en cada curso, de cómo hacerlo. Y los invitamos a las capacitaciones de campus virtual, que a propósito mañana hay otra a las 10 de la mañana. No tengan miedo, pregunten, acérquense a sus sedes si se les facilita y también los tutores les orientan, o los monitores o los consejeros académicos. Y a quienes no puedan acercarse a la sede, pues ahí tenemos los medios de contacto, los grupos de Teams, tenemos también los medios que la UNAD ha destinado para apoyar. Entonces, ahí está la invitación, es a buscar las rutas y a no perder el contacto con nuestra universidad, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar. Ya una vez ustedes superen este primer periodo, de ahí en adelante todo será. Ya van a entender la metodología de estudio y junto a la metodología de estudio, pues van a apropiar también la proyección social que busca la universidad con nosotros, que seamos líderes. Entonces, los felicito por su participación en este encuentro. Le estaremos invitando a los próximos encuentros. Estén pendientes de su correo institucional, que es allí donde se remiten estas invitaciones. Y pues también estén pendientes en los grupos de Teams. Entonces nos pueden buscar, en mi caso me pueden buscar como Daniel Cáceres en Teams, José Daniel Cáceres, y a la profe Neji como Neji Smith Pérez, también la pueden buscar en Teams. Y si alguien no ha activado el Teams, que es nuestro medio de contacto institucional, pues rápidamente, ojalá ya nos avisen porque es súper importante tener tanto el correo institucional como el Teams. Y desde el correo institucional es que se activa el Teams. Entonces, también les quería comentar que existen unos grupos en el Teams. Uno de la ECACEN, de la escuela ECACEN, se pueden vincular. Los que estén, pues, de pronto en el grupo, yo les voy a compartir el enlace. Yo tengo un grupo también en Teams y hay un grupo de la escuela ESISA y hay otro de la escuela ESEDU, que son los de las licenciaturas. Entonces, los que no estén vinculados pueden escribirme también y yo los ayudo a que se vinculen a esos grupos, porque allí también pues los estudiantes hacen preguntas, hay unos tutores, hay unos líderes, entonces ellos están ahí disponibles de 8 a 12 y de 2 a 6 para responder las dudas o las preguntas. Listo, perfecto. Entonces, agradeciéndoles su participación y felicitándonos por su compromiso, nos encontraremos en otros espacios y les deseo a todos una feliz noche. No prendieron las cámaras todos para prender la foto, para tomar la foto. Faltó la foto con las cámaras encendidas, solo aparecen algunos nombres, otros ni aparecen. Ya está ahora Entonces, después de la jornada laboral, seguramente estamos. no importa que estemos despelucados, ya a esta hora todos estamos despelucados. La mejor actitud, eso. Tengan ahí su captura de pantalla, recuerdo que estuvieron en este espacio
y esperamos haberles aportado algo o generarles alguna inquietud con respecto a lo que deben fortalecer en su inicio de periodo. Entonces, tomen ahí Listo, la sí, foto de muchas gracias. pantalla, la captura de pantalla y, como les decía, espero encontrarnos en otros espacios. Feliz noche para todos.